A menudo solemos pensar que durante la Edad Media existían solo algunas ocupaciones limitadas, como monarcas, varones, caballeros o incluso campesinos. Pero esto está muy lejos de la realidad. Durante la Edad Media existían profesiones tan vomitivas que a más de uno les pondrían los pelos de punta. ¿Quieres conocerlas? Bueno, en ese caso, sin más preámbulos, suscríbete, dale a me gusta y bienvenido a una nueva travesía histórica. Recolector de excrementos. Y como si de letrinas andantes se tratase, los recolectores de excremento andaban por las calles medievales haciendo lo suyo. Durante la Edad Media, las personas utilizaban orinales para hacer sus necesidades. Después, cuando estos estaban hasta el borde, lanzaban el contenido a las calles indiscriminadamente. Esta acción, además de ser sumamente asquerosa, era peligrosa debido a la contaminación del ambiente en las ciudades y las enfermedades que esto podría causar. A pesar de su desconocimiento de los gérmenes, afortunadamente las personas medievales se dieron cuenta de ello. Su solución fue la creación de una nueva profesión: los recolectores de excrementos, o mejor conocidos en inglés como gong farmers. La palabra gong se utilizaba para describir de manera simple los desechos humanos. El recolector de excremento era responsable de remover y movilizar los desechos de letrinas y pozos de aguas negras. Los recolectores también eran conocidos como los hombres de la noche, ya que solo se les permitía trabajar desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Por supuesto, este trabajo era sumamente peligroso. Los recolectores de excrementos a menudo estaban expuestos a gases altamente peligrosos para la salud. A pesar de todo esto, el pago era considerablemente alto. Los recolectores ganaban 6 centavos al día, lo cual era el salario de una persona común en una semana. Estos recolectores estuvieron en la labor hasta el siglo XVIII, cuando los inodoros fueron inventados y este trabajo ya no era necesario. Curtidor. Durante la Edad Media, la manufactura de artículos con cuero animal era una industria colosal. En aquella época, la tarea de un curtidor consistía en acondicionar estas pieles para la confección de diversos productos. El curtidor recibía los cueros aún con restos de sangre, grasa e incluso con sus astas. Lo primero que debían hacer era recortar y limpiar la piel. Para lavarla, utilizaban ríos cercanos o pozos. Hasta ahí todo parecía rutinario, hasta que llegaba el momento de desprender el pelaje del cuero. Para ello, los curtidores sumergían la piel en un balde de orina, donde la dejaban remojarse por varias horas. Luego, colocaban la piel en los techos de las viviendas para que se secara. Cuando el pelo del animal estaba lo suficientemente suelto, el curtidor raspaba la piel hasta que todo el cabello y la orina aplicada cayeran de ella. Después de lavarse nuevamente, la piel se colocaba en una solución compuesta de orina, agua y corteza de árbol, hasta que el color y la textura deseada se lograban. Este proceso final podía durar hasta un año. Recolector de sanguijuelas. Y asimismo, durante la Edad Media, las enfermedades estaban más propagadas que incluso las personas. En aquellos tiempos, los médicos creían en la teoría griega de que las enfermedades eran causadas por un desbalance de los 4 humores del cuerpo: flema, bilis negra, bilis amarilla y sangre. Para poder tratar este desbalance, los médicos tenían varias maneras de hacerlo, siendo la más común el tratamiento llamado sangría. La sangría era un procedimiento que consistía en la extracción de fluidos corporales, en la mayoría de los casos sangre. Al extraer la sangre, se buscaba restablecer el balance de uno de los humores del cuerpo, lo cual, bajo sus creencias, acabaría con el padecimiento o la enfermedad. Había diversas maneras de llevar a cabo dicho tratamiento, pero durante la época medieval el uso de sanguijuelas para succionar la sangre era la norma. Las sanguijuelas son gusanos parásitos que se alimentan de la sangre de su anfitrión. Como éstas habitan en aguas frescas, el recolector de sanguijuelas acudía a dichos cuerpos de agua, en los cuales sumergía su cuerpo
y esperaba a que las sanguijuelas se adhirieran a él. Para lograrlo, hacía pequeñas heridas en su piel, las cuales brotaban sangre, atrayendo a las sanguijuelas aún más rápido. Cabe destacar que estos estanques de agua, en la mayoría de los casos, estaban fríos y sucios, lo que causaba infecciones que debían ser tratadas de inmediato. Una vez que el recolector de sanguijuelas terminaba en el estanque, salía cuidadosamente de él para poder separar las sanguijuelas de su piel y colocarlas en jarras, para posteriormente venderlas a los médicos. Y si no lo sabías, las sanguijuelas pueden tomar hasta 5 veces su peso corporal en sangre antes de caer por sí solas de su anfitrión. Solo diré que tengo miedo. Operador de cinta de correr. Tal vez en la Edad Media los conocimientos sobre la medicina eran pobres, pero no los conocimientos arquitectónicos. Decenas de catedrales fueron construidas durante estos tiempos. Algunas de ellas tardaron cientos de años en ser finalizadas y, por supuesto, la mano de obra nunca estuvo de más. Para nadie es un misterio que la existencia de mecanismos modernos, como grúas o polipastos, durante aquellos tiempos hubiese sido un sueño para los albañiles medievales. La carencia de dichos mecanismos llevó a las personas medievales a la creación de alternativas que, aunque no tan eficientes, aún servían a su propósito. El operador de cinta de correr se encargaba de la elevación de materiales pesados a la parte más alta de la estructura en construcción. La cinta de correr proporcionaba el poder necesario para levantar incluso un bloque del tamaño de un automóvil. La forma en que dichos operadores lograban esta hazaña era simplemente corriendo en la cinta, tal cual lo haría un hámster. El trabajador, posicionado en lo más alto de la estructura, sin nada más que su propia persona y el conocimiento de su deber, corría hasta su muerte. La rueda, en la mayoría de los casos, era sumamente inestable, lo que causaba la caída del operador, quien moría al instante. Sepulturero de la peste. Durante las devastadoras epidemias, como la peste negra, estos trabajadores desempeñaban uno de los oficios más sombríos y esenciales de la Edad Media: el entierro de los innumerables fallecidos. La peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, acabó con hasta 1/3 de la población en algunas zonas, lo que provocó que los cadáveres se acumularan de forma alarmante, sin tiempo para realizar entierros individuales. La situación era tan grave que los cementerios pronto se llenaban, y los sepultureros tuvieron que recurrir a cavar enormes fosas comunes, donde cientos e incluso miles de cuerpos eran enterrados juntos. El trabajo de estos sepultureros no solo era macabro, sino también extremadamente peligroso. Vivían en contacto constante con cadáveres infectados, que desprendían fluidos y gases tóxicos, lo que aumentaba considerablemente el riesgo de contraer la enfermedad. A menudo, sin ningún tipo de protección sanitaria, los sepultureros quedaban expuestos al mismo destino que los cuerpos que sepultaban. La mayoría contraía la enfermedad en cuestión de días y fallecía en el mismo trabajo que trataban de realizar para mantener una mínima higiene en las ciudades. De hecho, muchos sepultureros ni siquiera sobrevivían lo suficiente como para terminar de cubrir las fosas comunes. Además de los peligros físicos, la profesión de sepulturero de la peste también cargaba un estigma social. Aunque su labor era indispensable para evitar una catástrofe sanitaria aún mayor, eran vistos con miedo y repulsión. Las personas los consideraban casi como figuras malditas, como si ellos mismos fueran portadores de la enfermedad, condenándolos a una vida de soledad y aislamiento. La Edad Media no solo estuvo marcada por caballeros y castillos, sino también por una variedad de profesiones tan oscuras como necesarias, muchas de ellas tan desagradables que cuesta siquiera imaginarlas en nuestra época moderna. Estos trabajadores, desde los recolectores de excremento hasta los sepultureros de la peste, fueron los héroes invisibles que, a pesar del riesgo y las condiciones miserables, ayudaron a mantener la higiene, la construcción y la salud en tiempos extremadamente difíciles. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no seas tímido. Dale a me gusta,
y suscríbete. Nos volveremos a ver en una nueva travesía histórica.